Mi nombre es Dolly Soto, soy del curso 11.1 Jornada Mañana del Colegio Carlo Perici y les vengo a hablar sobre el modernismo. Se tiene como perspectiva el modernismo como difícil y esto tiene que ver a que representa un carácter inusual y diferente. Comparte una relación con el mundo moderno, la cual es particularmente nueva y excepcional ante cualquier otra condición histórica o cultural previa. Pero no debemos cometer el error de confundir el modernismo con las modas predominantes. Por eso mismo, la moda nos hace reflexionar sobre todo aquello que el modernismo no es. El modernismo en sí deja ver el espíritu de la época. En ese caso, es la expresión de la nueva energía que avanza con impulso desarrollador a finales del siglo XIX. El modernismo no es solo la reacción automática ante la modernidad. Con esto digo que no solo refleja la modernidad, sino que también se lo opone. Lo que sorprende de los grandes artistas modernistas no solo es la confianza que tenían en su talento, sino también lo innovador y lo progresistas que eran cada una de sus obras. Esto surgió como una conspiración internacional, la cual se convirtió en una epidemia irresistible. Unas de las ramas más características del modernismo fueron la actitud experimental. Los vanguardistas estaban seguros de que su experimentación tenía valor progresivo de la verdad en el mundo moderno. Esa era su nueva forma de ver el mundo. No solo se trataba de experimentar por experimentar, sino experimentar para así hallar un nuevo futuro. También tuvo un rechazo futurista de la Europa anticuada. Ellos tenían una visión idealizada del progreso. Luego se reveló que realmente era primitivismo. Futuro simultáneo. Filippo Tommaso fue el inspirador portavoz que en 1909 publicó el primer manifiesto futurista. El futurismo italiano era un movimiento con una clara identidad, pero aún así tuvo varias ramificaciones. La idea de simultaneidad aparece en la escritura, pintura, música y el teatro modernista. Era la expresión por la cual había gran abundancia de imágenes, sonidos, los cuales competían para llamar la atención. La arquitectura utilizó nuevos materiales de construcción, pero también optó una actitud funcionalista caracterizado por nuevos medios de transporte y comunicación, también por nuevas relaciones con las personas de trabajo y hogar. Características del modernismo. Este nuevo mundo moderno resultaba excepcional para aquellas personas que experimentaban la novedad y la dificultad, las cuales hacían una alianza histórica especial. Con esto quiero decir que lo nuevo o innovador es algo que siempre nos ha atraído. Eso mismo fue lo que le ocurrió al modernismo. De un momento a otro pasaban a algo que desconocían y realmente no sabrían qué era lo que les depararía. Eso era lo que lo hacía aún más atractivo, ya que era una nueva expresión. El modernismo no tiene nada que ver con las modas predominantes, ni con las del siglo XX, ni con las modas actuales. Se dice que va más allá de la moda ya que es algo directamente cultural y no solo se usa o se acoplan a él porque alguien más lo hace o que simplemente tiene fin, no siendo solo un aspecto que verdaderamente influyó en la época, sino que también influyó en la historia. Nuevas posibilidades revolucionarias. Como el pueblo estaba dispuesto o abierto a aceptar nuevas ideas o propuestas, era más fácil que tomaran más fuerzas las revoluciones propuestas. Como se había dicho anteriormente, se tiene que tener en cuenta que el modernismo no es solo novedoso, sino que también influyó muchísimo y cambió la dinámica social. En 1863, el modernismo es anticipado por Charles en sus críticas de arte. En 1879, Henry pone al feminismo en escena con su obra Casa de Muñecas. En 1888, Augustus se pone al feminismo con su obra La señorita Julia. En 1907, Picasso realiza su obra modernista. En 1909, Filippo proclama el primer manifiesto del futurismo en París. En 1913, Kandinsky funda los principios del arte abstracto. En 1921, Man Ray produce fotografías sin cámara, las cuales son llamadas rayografías. En 1924 se da a conocer el primer manifiesto surrealista. En 1934, el comisario político Andral decreta el fin del modernismo en la Unión Soviética. En la historia del modernismo ocurre algo extraño, porque las fechas comienzan a cobrar importancia. Se hallaba limitado a pequeñas élites de los centros urbanos denominados vanguardias. Sus ondas de expresión eran desproporcionadas con las dimensiones que tenían. Los cambios modernistas radicales en las artes visuales, como la literatura, música y arquitectura, no ocurren al mismo tiempo, pero así había un clima común de experimentación.
Alrededor de 1910, luego de una ruptura del vocabulario clásico y tradicional, la soberanía absoluta del modernismo alcanza a durar hasta la década de 1960 o 1970. En los hechos, la modernidad significa nuevos medios de transporte como el automóvil, el avión, el tractor, el subterráneo, nuevos medios de comunicación como el cine, la fotografía, el teléfono, la máquina de escribir, nuevas fuentes de energía como petróleo, electricidad, motor diésel y turbina a vapor. Todas estas tecnologías daban una nueva experiencia de ser moderno. Todos sus habitantes se introducían rápidamente a nuevos ámbitos, no solo geográficamente, sino también cultural y emocionalmente. Vivir en la modernidad bastaba para convertirlo a uno en moderno, pero no necesariamente para convertirlo en modernista. El modernismo va mucho más allá de las capas superficiales de la modernidad, enfrentando así sus propios temores ocultos. El lugar central de la modernidad y del modernismo es la cultura urbana, como las grandes capitales, siendo París, Londres, Berlín y Nueva York. En los años de la Primera Guerra Mundial, estas ciudades experimentaron un crecimiento exponencial, tanto económico como demográfico. Esto dio origen a sociedades industrializadas, llenas de todo tipo de artículos de consumo, modas y formas de entretenimiento, impulsadas por aspiraciones sociales que se entregaron al consumismo ostentoso. La multitud humana era un fenómeno donde el individuo podía acordarse, convirtiéndose después en un símbolo representativo del ambiente urbano moderno. También era un potente símbolo de la humanidad urbana y de la marcha de la historia por el medio de la exhibición y el consumo urbano, lo privado y lo público, el adentro y el afuera. El gran centro de importantes obras literarias o artísticas eran las grandes ciudades, ya fueran reales o imaginarias. Las ciudades siempre eran la materia misma. En conclusión, el modernismo en la ciudad actúa como una fuerza centrípeta que atrae hacia sí todo el talento y la energía. Las grandes capitales de Europa brindaron asilo a los inmigrantes modernistas. Muchos de ellos eran exiliados de su propia tierra. También habían quienes, imitando la emigración, decidían cambiar de país. Muchos modernistas se exiliaron por su propia decisión. Los tipos de exilio son nómades modernistas. La generación perdida, como Ernest y Scott, les pareció agradable la idea del autoexilio. Más que todo emigraban a París. Era el destino más recurrente, ya que era un imán para los artistas y escritores. Otros que no eran exiliados geográficamente, sino lingüísticamente. En sus declaraciones, los modernistas expresaban su convencimiento que tenían sobre algo nuevo que ofrecer, y esto era lo que los convertía en diferentes puntos, cada uno distinto al otro. El modernismo consiste en dar una respuesta a la novedad del mundo moderno y promover el cambio radical, y algunos artistas sostuvieron unas perspectivas políticas reaccionarias. Hay que tener en cuenta que lo importante no es el artista, sino la obra. Modernistas de ultraderecha. La relación de W con la política de Irlanda era más compleja de la década de 1930, que se sacó al movimiento fascista ultranacionalista de Irlanda. Whittingham, el pintor y escritor que lideró el movimiento bolsista, tenía una postura apasionada con que los futuristas eran una vívida violencia. Otros modernistas eligieron la extrema derecha. Luego de la Guerra Española Civil apoyaron el régimen fascista de Franco. Louis colaboró con la ocupación nazi, al igual que Drew, quien se suicidó luego de finalizar la guerra. También existían posturas aberrantes hacia la izquierda, como en 1930, cuando los crímenes de Stanley salieron a la humanidad. El desarrollo del feminismo y de la teoría postcolonial representan un intento de abordar estos temas sin dejar de ser parte de la ideología progresista. Un dato curioso es que en Inglaterra en el siglo XIX la hora nacional comenzó como la hora del ferrocarril. Aunque al inicio se tenía con una perspectiva difícil al modernismo, lo que le permitió que triunfara fue su aspecto innovador, el cual atrapaba a las personas. El modernismo es mucho más que una simple moda,
ya que influye en nuestras vidas, en nuestra cultura y además progresa día tras día. Aunque hubieron unos que fueron exiliados u otros que se autoexiliaron, no fue perdido, ya que ganaron cultura para sí mismos y para el resto del mundo, añadiéndole más páginas a nuestra historia.